¿Recuerdas cómo hace algunos años atrás algunas tendencias como el Mannequin Challenge, el Harlem Shake, usar filtros de perrito o hasta hacer el dab era de lo más normal del mundo? Estoy casi seguro de que las recuerdas, y en realidad no ha pasado tantísimo tiempo desde que esas tendencias inundaron todas las redes sociales. De hecho, hasta diría que marcaron una época completamente. Y claro que recordar es volver a vivir, y si intentamos recordar aquellas épocas, quizás hasta sintamos un poco de pena y queramos olvidarlo, o lleguemos a sentir lo que hoy conocemos como cringe. Y muy seguramente este término le suene a muchísimos de nosotros que pasamos mucho tiempo en redes sociales, o bueno, quizá no demasiado, pero sí el suficiente como para entender a qué se refiere este término. Pero para los que no lo hayan escuchado antes, el cringe, no el Grinch, es un término que se utiliza para describir una sensación de incomodidad, vergüenza o desagrado, siendo este un anglicismo adoptado en redes sociales donde se usa como un sinónimo de grima o de vergüenza ajena, aunque en contextos más recientes se refiere a situaciones o comportamientos que provocan una reacción de incomodidad en quienes lo observan. Dicho esto, en redes sociales se comparten muchísimos videos que generan estas reacciones en los espectadores, y realmente videos de todo tipo. No es como que existan una serie de videos en específicos que generen estas reacciones, pero algo que se me ha hecho muy interesante y curioso es que algunos de estos videos catalogados como cringe son videos de tendencias que se realizaban hace algunos años atrás, como los videos o trends que se realizaban en algunas redes sociales como Vine, Musical.ly o incluso en la época dorada de TikTok allá por el año 2020. Y por supuesto los trends o tendencias que les mencioné en un inicio. Y justamente digo que es algo interesante ya que yo viví esas épocas en las que se subían esos contenidos y en ningún momento se me hicieron contenidos que dieran pena ajena, y considero que para muchísimas personas igual. Aunque claro, es verdad que en aquel entonces, entre comillas, era el único contenido que podías encontrar en estas plataformas, pero realmente yo no los veía como algo malo o incluso más que malo que diera cringe. En ese momento, por supuesto. Sin embargo, verlos hoy en día me causa una sensación extraña, ya que hay algunos videos que he vuelto a ver muchísimos años después y realmente ya no siento ese gusto, ese fanatismo por esa clase de contenido como en aquel entonces. Por ejemplo, yo antes veía muchísimo videos de estas batallas de rap y hoy en día ni por aquí se me ocurre verlos como lo hacía antes, y más que nada porque mis intereses hoy en día ya son otros completamente. Así que viéndolo de esta manera podemos darnos cuenta de que las modas efectivamente cambian constantemente, pero también envejecen, y lo que hace algunos años era considerado como lo mejor de lo mejor, hoy nos puede parecer exagerado o simplemente ridículo. Pero este fenómeno, muy curiosamente, no es tan simple como decir que la gente cambie de opinión y ya que suele ir muchísimo más allá. Y es que para empezar, las modas no nacen porque sí de un día para el otro, sino que suelen ser un producto de un contexto en específico, ya sea que surjan de lo que estamos viviendo culturalmente, de lo que consumimos como sociedad, de las aspiraciones que tenemos y de las herramientas que la tecnología nos pone enfrente. Por esa razón, cuando ese contexto cambia, ya sea porque aparece una nueva plataforma, un nuevo referente cultural o simplemente una manera distinta de comunicarnos, pues esas tendencias pierden sentido automáticamente. Por esa misma razón, el boom que tuvieron los trends de TikTok durante la pandemia, allá por el no tan lejano 2020, pues hoy en día verlos hasta se siente raro, fuera de lo común. Y digo, más que nada comparándolo con el contenido que se sube hoy en día, que es más variado, ya que no solamente se suben bailes o trends a TikTok, sino que ya puedes encontrar todo un mundo dentro de esta plataforma. Asimismo, aquí entra otro punto clave, que nuestro propio gusto también evoluciona. Este punto es bastante cierto, y es que cuando recuerdas modas que seguiste y que ahora te dan pena, no es realmente porque esas modas fueran malas, sino que ya no eres la misma persona que las vivió, como fue mi caso, ya que al momento en que creces cambia lo que te gusta, lo que consumes y lo que te interesa, y eso nos ha pasado a absolutamente todos. Por tal motivo no es de extrañar que al ser más grande algunas cosas te dejen de interesar o los veas con unos ojos de madurez y de experiencia.
Y aquí, por ejemplo, el cringe suele funcionar como un recordatorio de que has avanzado y que tu forma de ver el mundo ya no es la misma. Porque vaya, no sabría decirte si el cringe en sí es algo bueno o algo malo, pero puede servir como un indicador de que nuestras ideas y pensamientos están cambiando. Otro factor súper importante es la tecnología, y es que antes las modas podían durar años. Hoy, en cambio, y gracias al algoritmo de algunas plataformas, llegan a durar semanas o incluso días estas tendencias. Básicamente, plataformas como TikTok, por ejemplo, pueden levantar una tendencia y eliminarla en menos de un mes. Y sí, así de fuerte puede llegar a ser este tema de los algoritmos de algunas redes sociales. Y es que además los filtros, el humor, los memes, la forma de hablar, todo vive en ciclos tan rápidos que en tan poco tiempo algo puede pasar de ser lo más cool del mundo a convertirse en algo aburrido, logrando que esta velocidad haga que el fenómeno del cringe sea algo cada vez más común. Pero bueno, al final del día, las modas terminan siendo una representación visual, estética y cultural de quienes éramos en ese momento. Por eso, aunque nos dé pena, también es bonito e interesante ver cómo cambiamos con el paso del tiempo. Y es que nuestras modas viejas podemos verlas incluso como fotos antiguas, que nos dan risa pero también nos muestran una versión pasada de nosotros. Una versión que tenía sentido en ese momento, aunque hoy no la tenga tanto. Y justo es ahí en donde se vuelve interesante pensar en el futuro. Porque todas estas tendencias que hoy nos parecen divertidas, modernas o simplemente parte de nuestro día a día, en algún momento las veremos como algo que ya no encaja con nosotros y es casi inevitable. Lo que hoy sentimos tan natural, tan representativo de lo que está pasando, con el tiempo solo será un recuerdo extraño de una época muy específica, pero eso no significa que esté mal, ni que debamos de avergonzarnos de haber participado en estas modas. De hecho, es todo lo contrario. Las tendencias que seguimos dicen algo sobre nosotros en ese momento, sobre lo que nos hacía reír, lo que compartíamos con nuestros amigos, lo que aspirábamos a hacer o lo que nos hacía sentir parte de algo. Y cuando cambia nuestro entorno, cuando envejecen las plataformas, cuando evolucionamos nosotros mismos, es normal que estos recuerdos ya no nos representen. Si nos da pena verlos es porque crecimos, porque avanzamos, porque cambiamos de etapa. Así que viéndolo de esta manera, el cringe realmente no es un enemigo, sino una señal de que seguimos moviéndonos hacia adelante. Y lo curioso es que aunque hoy veamos algunas modas del pasado como algo absurdo, en su momento tenían todo el sentido del mundo. Y lo mismo puede llegar a pasar con las modas actuales. Los brain rots, los memes del 6ix7ine, los labubus, el Reese, el matcha latte aesthetic, los filtros, los trends, todo eso algún día formará parte de un archivo mental que solamente nos sacará una risa incómoda. Y aún así habrá sido parte de nuestra historia, porque al final del día lo importante no es si las tendencias se vuelven cringe o no. Lo importante es que las disfrutamos mientras estaban vivas, que nos hicieron sentir parte de algo, que nos dieron identidad aunque fuera momentánea, y que de alguna forma también nos ayudaron a avanzar hacia la persona que somos hoy en día. Así que si en algunos años miras hacia atrás y te da pena alguna moda que seguiste, está bien, es normal y es parte del proceso. Significa que creciste y que cambió tu perspectiva de las cosas, pero sobre todo significa que viviste una etapa como debías vivirla, disfrutándola, porque las modas pasan, el cringe llega, pero los momentos que vivimos gracias a ellas se quedan. Eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Espero que ya estos videos un poco más digeribles, ya no de 20-30 minutos como los que hacía antes, les esté gustando. A mí por supuesto que me gusta porque puedo ser un poco más directo y práctico con mis opiniones, que estos videos son prácticamente mis opiniones y mis perspectivas de algunas cosas, ¿no? Y me encantaría que me comentaras en la cajita de ahí abajo tus opiniones al respecto y que nos compartieras alguna moda que seguiste en algún momento de tu vida y que hoy las ves y sientes un poquito de pena o de vergüenza. Pero bueno, eso fue todo y nos veremos en el siguiente video. ¡Adiós!